Los precios siguen subiendo, el consumo no despega y la actividad económica permanece estancada. ¿Es esta la estanflación? Vamos a preguntarle a Alejandro Pegoraro. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Y antes que nada, gracias, Huguito, por acordarte de mí Muy recién en tus bien, efemérides. muy bien Ale, muy bien Ale. Bueno, Ale, consultarte primero, ¿qué es la estanflación? La estanflación es un proceso que combina dos fenómenos económicos altamente negativos, ¿no? Por un lado, la inflación o procesos de alta inflación, como se le conoce, es decir, que la suba de precios todos los meses empieza a mostrar una aceleración. Y en segundo lugar, que esa alta inflación viene acompañado por un estancamiento económico, es decir, la actividad económica y el Producto Bruto Interno, que es como se mide la actividad, no muestran signos de recuperación. Entonces vos estás en un contexto en el cual tu economía no se mueve, no crece y al mismo tiempo tenés una presión muy fuerte del lado de los precios. Entonces, naturalmente eso te lleva a una situación económica altamente difícil porque no ves ningún señal de recuperación, por lo menos en corto plazo, que permita, por un lado, incrementar el volumen de actividad económica y en segundo lugar tampoco genera estabilidad desde el punto de vista de la situación de precios, pegándole de lleno naturalmente a, sobre todo al sector trabajador, ¿no? Y al sector asalariado, porque implica que hay menos volumen de actividad económica y por ende también, por alta inflación, hay un menor poder adquisitivo en los hogares, ¿no? Así que es un fenómeno muy típico argentino, lamentablemente, pero altamente complejo y difícil desde el punto de vista económico. Pareciera ser pregunto, no, ¿es este el escenario en el que está Argentina hoy? Porque la inflación relativamente viene manteniéndose en números que el gobierno nacional lo celebra. ¿Argentina Sí, está a en ver, esta inflación ahora, digo? Argentina está yendo hacia una estanflación, hablando en términos técnicamente estadísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no estamos en proceso de estancamiento, pero estamos muy cerca de llegar a eso porque durante el último trimestre, por ejemplo, entre octubre y diciembre del 2025, que se va a dar a conocer el dato dentro de unos días, el dato oficial, en la economía se planchó. Entonces ahí tenés una señal de estancamiento. Técnicamente se le dice recesión, por ejemplo, que es la caída de actividad económica cuando vos tenés 2 trimestres consecutivos de caída. Bueno, estamos en proceso de caer en ese proceso de recesión, pero de mínima sí hay estancamiento porque el último periodo fue realmente muy malo para la economía nacional. Y desde el punto de vista de inflación, más allá de que el gobierno celebre los datos, por supuesto que lo celebra en un contexto en el cual constantemente compara el número de inflación actual con aquellos números de, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre del 2023, previo a asumir que teníamos inflación mensual de 8, 10, 12%, y ahora tenés una de 2,9 por la última. Si vos haces esa mirada entre las dos puntas, bueno, obviamente hay una mejora, pero en términos internacionales, cuando te querés comparar, digamos, con economías del mundo, fíjate que Estados Unidos dio a conocer su inflación hace un par de días atrás, que fue de 2,4 interanual, Claro. no mensual, interanual. Nosotros tenemos 2,9 mensual. Entonces, en esa comparación internacional, Argentina tiene todavía un proceso de alta inflación. Entonces, obviamente que cuando querés evaluar objetivamente el estado de situación actual de la economía nacional, bueno, que estás al borde de la estanflación, que no es un fenómeno nuevo, insisto, la Argentina viene atravesando muchos ciclos de estanflación en el último tiempo, pero quizás hace 6 meses atrás la perspectiva era otra, la perspectiva era estar hoy en un proceso de crecimiento de la economía con baja inflación, y bueno, no produjo ese resultado finalmente, y hoy estamos de vuelta, repito, a tiro de entrar en ese escenario. Ale, ¿vos crees que el gobierno preveía este escenario? Yo creo que no, creo que este era un escenario que sí lo preveía para septiembre-octubre, justamente por el ruido preelectoral, por lo que ellos denominaban el riesgo Cuca y demás, pero que a partir de la victoria oficialista en octubre tendría que haberse acomodado un montón de factores o un montón de variables de la economía que no se acomodaron. Algunas sí,
que es lo que recién ustedes mencionaban al inicio, ¿no? Dólar calmo, reservas están creciendo, el frente financiero medianamente acomodado, pero lo que hace a la actividad económica en sí mismo y al proceso de precios, la realidad es que ha tenido un comportamiento inverso a lo que el gobierno esperaba. La economía se planchó directamente, aún con ese, vamos a decir, ese viento de cola que le dio la elección y ese escenario de corto plazo muy positivo para el gobierno nacional por el buen triunfo electoral. Bueno, no eso recayó en la actividad económica, por el contrario, se contrajo bastante más de lo que venía siendo antes, y en términos de precios, bueno, lo que ya hablamos varias veces, ¿no? En Noticiero 9 y aquí en la radio, de 8 meses consecutivos que tenemos de aceleración de la inflación. Entonces, no es el escenario que el gobierno pensaba, hablando en términos de actividad económica, pero sigue refugiándose discursivamente el gobierno en lo que pasa en el frente financiero, ¿no? Porque lo toma como una especie, bueno, de datos positivos a mostrar y a promocionar, sobre todo lo vinculado al dólar, ¿no? Que está muy planchado y que eso para el gobierno es una victoria para su programa económico, ¿no? Pero lejos estamos de los objetivos que quizás tenía el gobierno para este momento del año. Bueno, uno de los ejes del programa económico del gobierno, del oficialismo, es estabilizar todo y después crecer. Ahora, ¿cuánto puede durar ese después, pensando un poco en la clase trabajadora, no? Bueno, los tiempos se van corriendo cada vez más, ¿no? Si uno miraba lo que pasó, por ejemplo, en el 2024, que fue un año de muy fuerte ajuste sobre todas las variables de la economía, uno decía, bueno, mira, tocamos un piso y a partir de ahora debería llegar, luego de cierta estabilización del frente macroeconómico, debió haber empezado a reactivarse la economía real, sobre todo porque además del ajuste, además de una serie de correcciones, también hubo, por ejemplo, el tan promocionado RIGI, ¿no? Uh-huh. Incluso se hacían anuncios cada vez que se aprobaba un programa de inversión, y bueno, eso iba a traer un derrame de dólares de inversión productiva, y eso iba a movilizar la economía, iba a generar más puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y nada de eso pasó a la velocidad que tenía que haber pasado. En los pocos casos que proyectos nuevos de inversión movilizaron un poquito la economía, no lograron compensar el derrumbe de otros sectores. Pensemos, a ver, Vaca Muerta y todo lo que es el sector hidrocarburífero argentino, que tuvo muy buen 2025 y muy buen 2024, logró crecer, logró crear empleo, por ejemplo, pero no logró compensar la muy fuerte caída de la industria manufacturera, que se vio golpeada por unas regulaciones, por falta de demanda interna, por ejemplo. No compensó la caída en el comercio, porque hay menor consumo, sobre todo de bienes esenciales. No logró compensar la caída de la construcción, porque el fin de la obra pública obviamente que derrumbó a ese sector. Entonces, este derrame que surge de la estabilización viene siendo nulo, y en caso de que, vamos a suponer, ¿no?, que deje de llover y que termine la caída en sectores claves de Argentina, bueno, la recuperación es muy lenta. Quizás el primer factor de reactivación puede ser vía salario, es decir, que los que hoy están trabajando en sectores como la industria, el comercio y demás, primero vean mejoras salariales si es que se da el proceso de mejora, y luego después recién quizás veamos una mejora en cantidad de puestos de trabajo. Pero, como te decía al principio, cada vez se va corriendo más los plazos, lamentablemente, ¿no? Antes que entendíamos que quizás en este momento, ya terminado el segundo año de gestión, iban a empezar a verse mejoras significativas sobre la economía real, y la realidad es que estamos todavía muy lejos de eso. Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes.